Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene su pronóstico de crecimiento en 2.7% para este 2014. La dependencia explicó que mantiene la estimación después que el INEGI informara que el Producto Interno Bruto creció 1.6% anual en el segundo trimestre del año. Sin embargo, la más reciente encuesta mensual de Banco de México hecha por analistas del sector privado revela que la previsión de crecimiento bajó de 2.6 a 2.5% en agosto. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Ernesto Revilla, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda. Ernesto, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Diría uno, crecimiento 2.6, 2.5, 2.4, es lo mismo. ¿Cómo trata la Secretaría de Hacienda de, digamos, entender cuáles serían los límites bajos o los altos que pudiese tener el crecimiento económico del país después del primer trimestre, que fue quizá lo que puso a todo el mundo a temblar, Ernesto? Sin duda. La verdad es que después del primer trimestre, que fue bajo, vimos un segundo trimestre muy bueno. A veces los números confunden, porque si pensamos en el 1.6, quizá no se vería muy alto, pero como hay que verlos ajustado por el efecto calendario, creció 1.04% contra el trimestre anterior, que equivale a una tasa anualizada de 4.22%. Esto va en línea con lo que habíamos dicho, de una aceleración de segundo, tercero, cuarto trimestre, y la verdad vemos muy probable, muy factible el crecimiento de 2.7% este año, sobre todo en línea con que ya está creciendo el sector externo, el gasto público, y por fin vemos buenas señales en el consumo. Esta parte del consumo, Ernesto, trae dos componentes fundamentales. Por una parte, el mercado formal, llamémosle ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que siguen teniendo números realmente muy malos. Y por otra parte, las cifras del INEGI que tienen el consumo total, que por definición tiene la parte formal y la informal, que sí trae una tasa de crecimiento pues ya cercana al 2% del consumo privado total, bienes y servicios. A mí me preocupa un poco que esto nos esté diciendo aritméticamente pues que el sector informal está creciendo bestialmente. Si el formal está pagado con cifras pues hechas bien, fidedignamente, y el total pues trae una tasa del 2, eso quiere decir que el informal está creciendo bestialmente. ¿Qué está pasando, Ernesto? Podría parecer eso, Ernesto, pero hay otros datos también interesantes que hay que ver. Sin duda, al ver el consumo formal, vemos ANTAD, que es una parte muy grande del consumo formal. Una componente muy importante dentro de ANTAD son las ventas de Walmart, por ejemplo. Sí. Acabamos de obtener apenas el dato de agosto y ya vemos un repunte importante en línea con que el consumo se acelere en el tercer trimestre. Y yo apuntaría el dato de la ENOE, que también hemos visto cómo ha bajado la informalidad medida por esa encuesta. Sí, en el número de personas. INEGI, en el número de personas, exactamente. Está pasando algo interesante en el mercado laboral. Mientras que está creciendo el empleo formal en el IMSS a tasas de 3.7%, superior al de la economía, vemos que baja la informalidad, pero sin duda es un tema que hay que estar pendientes, cómo se comporta en la segunda mitad del año. Sí. Doctor, al inicio de este gobierno, y de hecho desde el último año del gobierno anterior, empezó a caerse la actividad económica, entonces por tres razones, ¿no? Construcción, sector externo y las finanzas públicas. Ahora ya está empezando a mejorar. En el tema de finanzas públicas, venía creciendo muy fuerte la recaudación y ya no está creciendo tan fuerte. Y por otro lado hay un gran crecimiento de gasto público, en particular de infraestructura, pero siguen diciendo las empresas que ellos no ven el gasto, que nada más aparece en las cuentas de ustedes. En finanzas públicas vemos sin duda muy buena evolución de los ingresos tributarios. La reforma hacendaria ha contribuido a fortalecer los ingresos que vienen por impuestos, el IVA, el ISR, los IEPS, y eso tiene un crecimiento muy importante. Vemos una caída importante en los ingresos petroleros que la hemos comentado en otras ocasiones. Ese va a ser un tema, sobre todo para el presupuesto 2015, poder acomodar la menor plataforma de producción de petróleo. Pero afortunadamente este año el gasto público ha seguido en línea con lo aprobado por el Congreso. Eso implica un crecimiento sobre todo en el gasto de infraestructura importante. ¿Qué estamos viendo? Que ya se ve en construcción, hay diferentes indicadores en la producción industrial de la construcción, en la encuesta que el INEGI le hace a 3.500 empresas constructoras, y ya se ve en el segundo trimestre un repunte. Esto debería continuar, no solo en la parte pública,
sino la parte privada de vivienda, que también tuvo una desaceleración muy importante el año pasado, también ya empieza a mostrar signos positivos. Perdón, al respecto de la plataforma petrolera, nada más porque esto ha pasado como de noche y sí es importante. Pemex decía producir 2,5 millones de barriles diarios desde hace algunos años, ya era un piso gacho, pero ya empeoró porque resulta que más o menos 150,000 barriles no eran petróleo, sino agua, producto de la forma como se extrae el petróleo. Creo que lo van a bajar a 2,350. ¿Estoy en lo correcto? ¿Ese es lo que Pemex está anunciando ya formalmente? Es correcto, es un tema muy grande, efectivamente ya empeoró. De por sí la plataforma venía cayendo desde 2004, que alcanzamos el punto máximo de producción en México, de 3.3 millones de barriles. Habíamos dicho este año 2.5 millones y ya estamos en 2.35. Sí. Esos 150,000 barriles menos, nos explica Pemex que porque se obtenía más agua de los pozos que tienen mayor edad y mayores tasas de declinación, Cantarell fundamentalmente. Si lo traducimos a números, ¿cuánto implica para las finanzas públicas? Es una caída significativa de ingresos petroleros que hay que tomar en cuenta. Y aquí quizá la buena noticia es que lo podemos ver, esperamos todos, como algo transitorio, dado que la reforma energética, la idea es que promueva mayor producción, lleguemos a 3 millones de barriles diarios, como se había anunciado hacia finales de la administración, y si ese fuera el caso, la caída en ingresos petroleros se consideraría transitoria, no permanente. Ahora, en el tema de reforma energética, todo el nuevo esquema para petróleos mexicanos también le pegaría directamente, por lo menos en un primer momento, al tema presupuestal, o sea, el dinero que finalmente utiliza el gobierno para poder vivir. Sin duda, y va a ser un tema gradual, como lo hemos explicado. Cambió el régimen fiscal para petróleos mexicanos, va a tener una menor carga fiscal, pero lo vamos a hacer de manera gradual para no afectar las finanzas públicas. Hay esquemas que tiene el gobierno federal para mantener la recaudación petrolera en niveles similares, por ejemplo, el dividendo que ahora se le puede cobrar a la empresa, el Estado mexicano como dueño de la empresa tiene derecho a ese dividendo, y la transición hacia el nuevo Fondo Mexicano del Petróleo, que va a administrar todos los ingresos petroleros, que va a estar en Banco de México como fiduciario, eso le va a dar transparencia a todo el manejo de la renta petrolera. En esto de los pozos, perdón, para dar seguimiento a esta pregunta, la forma de cobrar tiene varios niveles y uno es el dividendo por contrato. ¿Se va a hacer un solo contrato para todo lo de Pemex? ¿Vienen cachitos? ¿Cómo va a venir? Hay dos esquemas. Uno que es con la ronda cero, que ya se le asignó a Pemex lo que puede producir, se le llama ahora por la ley asignaciones. Ese tiene un régimen fiscal similar al que tiene ahorita, que son derechos. Simplemente pasamos de 9 derechos que existían. Todo ronda cero va a ser así. A 3, en un principio. Y Pemex puede, y anunció que lo va a hacer, ir transitando a contratos, no necesariamente uno, sino por activo, por pozo, y cada uno tendrá su particularidad, al igual que los que existieran para el sector privado. Ernesto, confianza. Todos los precursores del consumo traen buenas señales ya desde el segundo trimestre. Está aumentando, como dijiste, el empleo formal, los salarios reales poquito, pero están aumentando. Las remesas están teniendo un componente y un comportamiento extraordinario. Las tasas de interés están en el punto más bajo de la historia de nuestro país. Ya vemos créditos hipotecarios abajo del 8%, créditos para automóviles abajo del 7%. Es increíble. Y sin embargo no se da ese repunte. Tiene que ver con la confianza de los consumidores. Y lo mismo para la parte de los productores. La confianza de los productores todavía no detona en una explosión de inversión. ¿Qué hacemos ahí y cuándo se va a dar? Exactamente, son los dos componentes que faltan y que ya empezamos a ver. Como habíamos dicho, gasto público, exportaciones ya vienen funcionando bien. La confianza del consumidor, la confianza del productor, fundamentales. Hoy se publicó la confianza del productor con muy buenos números. Si recuerdo bien, el mejor dato en los últimos 13 meses. La confianza del consumidor viene mañana. Estamos esperando ver buenos datos, esperamos. Y sobre todo el ambiente de que ya acabaron las reformas. Pasamos a la etapa, como ha dicho el presidente, reformas en acción, de implementación, el aeropuerto, proyectos concretos y una economía que poco a poco repunta debe incidir en la confianza del consumidor. Eso es lo que vemos en algunos datos y debemos confirmarlo pronto. Ernesto, una preguntita ya que mencionaste la parte de infraestructura. La Secretaría de Hacienda tiene una unidad especializada en evaluación de proyectos y de infraestructura. ¿Les va a dar para todo lo que viene? ¿O la van a tener que multiplicar por 20 o por 50? Porque nada más de petróleo son 250,000 millones de dólares por año de inversiones. ¿Cómo van a evaluar eso?
Sin duda, ¿no? Es un reto grande, como lo ha sido para todo gobierno federal, toda la etapa de preparar las reformas, aprobarlas, la implementación va a ser un reto fundamental. Un ejemplo muy concreto es la evaluación de proyectos y hay que decir que se fortalecen diversas instituciones. La unidad de inversiones en la Secretaría de Hacienda, va a haber una nueva unidad de ingresos petroleros en la Subsecretaría de Ingresos. El SAT, va a requerir una unidad para fiscalizar los nuevos contratos petroleros. Es todo un nuevo sector. En fin, se adecuan las estructuras, tratando de hacer más con menos, tratar de incrementar la productividad del sector público, pero la cantidad de trabajo sin duda no baja. No baja. Para el próximo año estamos siendo optimistas en términos de crecimiento y en términos de que ahora sí le van a atinar a la estimación o cómo lo ven. Bueno, todavía no presentamos el número de crecimiento, será mañana con la presentación del presupuesto 2015 del paquete económico, ahí estará nuestra cifra de crecimiento para 2015. Lo que seguramente será cierto con esa cifra es que será una cifra conservadora en el sentido de estar en el rango probable que tiene el consenso de mercado. Ya cuando la veamos, creamos que es muy probable crecer a esa tasa y esperemos que sea un mucho mejor año que 2014 en línea con lo que están esperando todos los analistas. Ahora, a partir de este compromiso de no mover más, o sea, no meterle ningún nuevo impuesto, ya dejar esto, lo que llaman esta pues presencia ya permanente de esta reforma hacendaria a lo largo de este sexenio, sectores empresariales siguen diciéndoles ajustenle en algunas partes porque la cosa no funciona. ¿Hay algún tipo de respuesta por parte de Hacienda ante este tipo de demandas de empresarios? Sin duda. Una parte que ya la anunció el secretario Videgaray es que este paquete 2015 no contendrá impuestos nuevos o aumentos a los existentes o no se reducirán los beneficios fiscales para ningún contribuyente. Eso no significa que desde la parte administrativa no legislativa se puedan hacer ajustes como se han ido haciendo a lo largo del año. Han sucedido ajustes en términos de la velocidad de las devoluciones para distintos sectores, la certificación de empresas maquiladoras, ahora recientemente un anuncio para el sector primario que pueda obtener sus devoluciones de IVA de manera más expedita. Todo eso se seguirá trabajando para hacer el sistema tributario más amable y más fácil para los contribuyentes. Sí, sin duda alguna ahí tenemos. En el ámbito internacional, preocupaciones, China. Si no les da esta parte de volcarse al mercado interno y siguen teniendo pues esta incapacidad para generar nuevo empleo, la probabilidad de que devalúen el yuan es muy elevada y se ve cada vez más insistente. ¿Qué tanto nos va a pegar eso en un 2015? Pues que aparentemente puede estar muy bien en la parte interna, muy bien con Estados Unidos, pero con un competidor que vuelve a estar ahí fuertemente presionando. ¿Lo ven como un riesgo enorme? Sin duda, y estamos atentos al entorno internacional que claramente es importante para una economía tan conectada como la nuestra. En las buenas noticias, Estados Unidos se ve muy bien. La tasa que se espera de crecimiento de 3% es la mayor desde el 2005. Preocupa China junto con otros mercados emergentes en la desaceleración y algo que quizás no se ha platicado mucho, Europa, que está al borde, ¿no? de una nueva recesión, sería la tercera, ¿no? Sí. Desde el 2009. De una deflación de la cual es muy difícil salir y con voces internas que apuntan a una política fiscal muy restrictiva, que eso no es bueno para sus expectativas de crecimiento futuro. Todos estos elementos y añadiríamos todavía para hacerlo un poco más complicado la parte geopolítica, ¿no? En Ucrania, en Israel y Gaza, en Irak y Siria, todo un entorno externo complicado, pero que en el escenario central es bueno para México directamente por cómo se ve Estados Unidos. Déjame ponerle una cerecita adicional, la Yellen. ¿Sí habrá un cuartito de punto adicional el año que entra por parte de la Reserva Federal? Entonces, pregúntale a la Yellen, no creo que le hayan informado. Bueno, pero ya lo descontaron seguramente. En el escenario central y en el marco macroeconómico para 2015 que estaremos presentando, ya se descuenta eso porque es el escenario central del mercado. Se espera que la compra de activos termine este año. Octubre. Y sí se espera en el escenario que es central que haya el primer piquito de incremento de tasas en 2015, pero estamos muy atentos. Y ya que comentaba del tema internacional, México fue el que más creció de los países de la OCDE en el segundo trimestre, calculándolo así como se calcula en otras partes del mundo. Pero también se acaba de anunciar recientemente Brasil en recesión. Entonces, comparado con América Latina, ¿cómo vamos? Vamos muy bien comparados con América Latina, vamos muy bien comparados con la OECD. A veces perdemos justamente esa dimensión de comparativo internacional y efectivamente México fue el país que más creció en el segundo trimestre de la OECD, de Latinoamérica probablemente, aunque todavía no están todos los datos. Brasil tuvo un segundo trimestre negativo y la mala noticia es que su Instituto de Estadística revisó el primer trimestre y lo puso negativo también
2 trimestres consecutivos negativos están en recesión, camino a elecciones en octubre. Y después de haber perdido 7-1. No más, eso es otro problema. Rápidamente, para el año entrante, cierto que ahí están las predicciones, se tiene planeado un crecimiento más o menos constante a partir del año entrante y en adelante. ¿Esa sería la idea? No constante, creciente. Estamos planeando una trayectoria que crece del 2015 hacia el 2018 y que podemos cerrar el sexenio alrededor de tasas del 5%, con toda la inversión adicional que trae la reforma energética, los proyectos de inversión grandes como son el aeropuerto, los trenes, la expansión del sistema metro, en fin, un crecimiento más cerca del 5% hacia el final de la administración, y eso necesariamente significa que va a ir creciendo en los años por venir. Bueno, pues ahí está Ernesto Revilla, titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Gracias, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció en su segundo informe la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México. Ayer miércoles fue la presentación oficial y se informó que este aeropuerto contará con 6 pistas para transportar a cerca de 120 millones de pasajeros al año, 4 veces la capacidad del actual aeropuerto. El proyecto estará a cargo de Norman Foster y Fernando Romero. El presidente también anunció la ampliación de 4 líneas del metro en la zona metropolitana del Valle de México y el desarrollo de 24 proyectos ferroviarios y 46 autopistas. Dice la oposición que más que informe era proyecto a futuro, que pues lo que había que hacer de informe, de hecho el informe pues estaría basado y seguramente pues, fue redactado así, en el tema de las reformas, que fue lo que finalmente se construyó. Esta idea del mensaje sobre el informe, esto fue un invento de Felipe Calderón cuando no lo dejaron entrar al Congreso y dijo, bueno, pues hacemos la fiesta afuera. Y entonces empezó a presentar esto. Hay quien insiste en que tendría que haber cierta autocrítica cuando tú estás haciendo un informe de gobierno, un mensaje del informe, lo menos que vas a hacer cualquier presidente, cualquier partido en cualquier momento, y si no vean a los gobernadores o al jefe de gobierno capitalino, lo que vas a proponer ahí o a presentar ahí es lo que hiciste, no lo que no hiciste. Para eso quizá era bueno el informe, en una modalidad distinta, cuando finalmente podría haber determinado tipo de crítica por parte de la oposición. Pero bueno, presentan esto y lanzan 2 proyectos así a lo grande. Uno es el aeropuerto, que es algo así como el recuerdo de lo que Vicente Fox no pudo hacer, y el otro es ampliación de líneas del metro, frente al cuestionamiento de lo que ha sucedido últimamente con las líneas del metro. Lo cierto es que ahí está la posición del presidente lanzando 2 proyectos como de impulso en términos de infraestructura, a ver si lo logran hacer. Se trata de pues verdaderamente una serie de proyectos muy, muy ambiciosos y de en una visión de largo plazo, diría yo, porque ninguno de ellos podría acabarse al terminar este sexenio, ¿no? La idea de los informes presidenciales es una idea que viene de los que inventaron la presidencia, que fue Estados Unidos, y ellos tienen cada año un discurso del presidente donde dice cómo está el país, de eso se trata, sigue siendo igual que siempre, ahí no hay discusiones con la oposición ni nada, llega y dice cómo está, y hace lo mismo que el de acá, hablar de un montón de numeritos que todo el mundo se aburre y también lo interrumpen aplaudiendo, o sea, lo mismo que hay aquí, eso no es la presidencia imperial, es lo normal. ¿Por qué se usaba esto? Porque en los tiempos en que se inventó la presidencia, la información era escasa, no era fácil de conseguir y esto permitía juntarla en un solo momento. En México, para los amigos del auditorio que son jóvenes y no lo saben, en los viejos tiempos solamente se conocía la cantidad de reservas internacionales del Banco de México 2 días al año, el 1 de enero, porque empezaba el año, y el 1 de septiembre, porque era el día del informe. Entonces, para eso servían. Ahora esa información, la verdad es irrelevante la mayor parte de ella, lo que puede informar el presidente ya lo sabemos todos, porque lo hemos estado viendo durante todo el año en multitud de fuentes distintas, y entonces para mí lo que es relevante de este acto es precisamente que el presidente evalúe lo que ha hecho y diga hacia dónde va, pero en términos políticos, no en términos de numeritos, y en ese sentido, pues sí, yo lo que estaba esperando era precisamente este tipo de información, porque se echó 2 años el presidente, pues escondidón, porque había que sacar las reformas y para eso era necesario
necesario que estuviera fuera de los reflectores, lo hizo bien eso, y ahora pues que nos diga ya en estos 4 años que le quedan qué va a hacer. Y lo que dijo fue, me voy a concentrar en 2 temas, eso es lo que yo entendí, uno de ellos es infraestructura, el otro era un tema de cuestión social, y el tema de infraestructura creo que complementa muy bien las reformas porque los obstáculos al crecimiento son el sistema financiero, la energía, comunicaciones y transportes. Y de esos 4, los primeros 3 están cubiertos con las reformas, bien, mal, regular, como sea, pero están cubiertos. Y transporte no, y eso es en lo que se concentró. Si estas medidas son las correctas o no, es algo que se puede discutir, pero creo que la elección del tema es una buena elección. Sí, sin duda alguna el énfasis para los siguientes 4 años ya está puesto sobre la mesa, es infraestructura, no nos cabe la menor duda. Somos un país que invierte poco para comparaciones internacionales. Si quitamos la depreciación, que es nada más pues, darle una manita de gato a lo que ya tenemos acumulado como capital, la formación bruta de capital fijo es apenas 16-17% del Producto Interno Bruto. Lo venimos arrastrando desde hace un buen rato. ¿Para cuánto nos da eso? Pues para crecer 2,5% en promedio por año. Queremos crecer al 5%, independientemente de las reformas que tengamos, tenemos que invertir cuando menos de 22 a 24% del Producto Interno Bruto, comparado con 40% que tienen en China o 30% que tienen en Brasil. No hay nada que detone más el crecimiento de un país en el futuro que lo que se invierte hoy. Y para ello pues, se requiere infraestructura en todos los sentidos. Yo tengo ciertas dudas de que efectivamente lo que se planteó ayer y antier sea viable en términos de la regulación que tenemos. Tenemos un sistema extraordinariamente rígido para conducir esta parte de la generación de infraestructura que son las licitaciones. Una cosita que sale mal y la licitación se retrasa 6 meses y otra cosita y alguien que la impugna y se va para atrás. Es extraordinariamente rígido para poder llevar a cabo un plan como el que se planteó en la parte de aeropuertos, en la parte de carreteras, en la parte portuaria y déjame decirte, en la parte energética. Son 250,000 millones de dólares que hay que ejercer o llevar a cabo por año, nada más en la parte energética. Y no tenemos capacidad para ejercer un puntito o 2 puntitos del Producto Interno Bruto. Hay que cambiar muy rápidamente, hacerlo ágil, hacerlo transparente. No debemos de perder transparencia en ese contexto, pero sí, hoy por hoy, inclusive en términos de capital humano, este monto de infraestructura que requiere el país en un periodo tan breve de tiempo, no creo que nos dé ni el capital humano para poder evaluar todos los proyectos que hay sobre la mesa, ver su impacto social, su impacto económico, y luego hay otro pequeño detalle. El sector privado le tiene que entrar cuando menos con un 30% para el financiamiento de eso. Llámese aeropuerto, llámese obra pública, llámese energía, y hoy por hoy, a pesar de esta gran reforma que se hizo también en el sector financiero, pues no tenemos bancos que presten el 30% de esos 25,000 millones de dólares. Nada más. Es correcto. O sea, se requiere un monto muy importante de financiamiento. ¿Por qué fracasó el Plan Nacional de Infraestructura el sexenio pasado? En el 2008-2009 vinieron condiciones increíblemente duras con la crisis internacional y los bancos echaron 2 pasos para atrás, los mexicanos y los internacionales. Hoy no está dada la situación para una crisis financiera internacional y de todas maneras se requiere una participación mucho más decidida de la banca comercial mexicana y del financiamiento externo para ese desarrollo. Yo creo que aquí en el tema de inversión en infraestructura de transporte, además de todo lo que acaba de comentar Ernesto, que es de la mayor importancia, hay que también considerar si los proyectos son los correctos. En el caso del aeropuerto yo no tengo duda, eso está clarísimo que se necesita y se necesitaba desde hace mucho. Pero hay otros en donde empieza uno a tener un poco más de dudas. El ferrocarril México-Querétaro, no estoy seguro si esa es la mejor idea. Evidentemente esa ruta está saturadísima, pero no sé si la solución es tratar de mover personas por un ferrocarril cuando las personas no necesariamente van a querer dejar su automóvil. Esto es muy importante que ocurra y si no es así no se va a lograr nada. Entonces a lo mejor esa no es una buena idea y lo mismo ocurre con otros de estos temas de ferrocarril. ¿Se están tomando las decisiones correctas o no? Creo que requiere un poquito más de investigación al respecto y a la hora que ya se decide uno a que se va a invertir, pues hay que tener mucho cuidado que no nos ocurra lo que pasaba antes, ¿no? Que había amigos
de los políticos que eran los que hacían las obras y pues hacían las grandes fortunas. Todas las grandes fortunas de México del siglo XX se hicieron alrededor del Estado. Y yo creo que eso no lo podemos repetir ahorita. Entonces sí conviene estar muy vigilantes al respecto. Ahora, en función de estos grandes proyectos, el proyecto propio del aeropuerto y por supuesto el del metro, el ingrediente político, se dice por un lado, bueno, se escogió el proyecto de Norman Foster y de Fernando Romero, de esta digamos, vinculación con Carlos Slim. El hecho real es que, independientemente de esto, todos estos grandes despachos que le entraron eran gente que tenía un enorme potencial, una prestigio gran, ganado a través del tiempo. Sí, y que, pues independientemente de eso, pues se tomó esta posición. Norman Foster, los aeropuertos que uno conoce en Hong Kong o el de Beijing son verdaderos pues, obras monumentales, y no solo eso, y de una enorme viabilidad en términos del funcionamiento. Ahora, esto se va a ver, hoy los periódicos decían, pues es que la primera parte va a estar para el 2018 y a ver si se arranca, y la otra para el 2020. No sé qué tanto, cuando se dice que hubo una ganancia política por parte del presidente al lanzar estos proyectos, tanto por el del DF con el metro o este otro. Normalmente los políticos logran explotar algo, no cuando lo sueltan, hoy sí es mucho escándalo, sino cuando finalmente lo entregas, y a veces por eso lo entregas mal, porque le tienes mucha prisa de salir. Aquí se está diciendo, esto es para adelante, y no sé si realmente haya un beneficio de orden político, al menos en forma inmediata, ¿no? Mira, Ezra, en algún momento tienes que empezar, y afortunadamente se está diciendo, pues, tranquilos, para el 2018 tendremos apenas una tercera parte de este aeropuerto, y luego para plena capacidad, ya con todas las pistas que se están planteando, pues será en un periodo pues mucho más largo, aproximadamente unos 12 a 15 años. Yo creo que la Ciudad de México sí necesitaba ya desesperadamente un nuevo aeropuerto. Todavía vamos a tener que echarnos otros 4 años con pues, el sufridero de la saturación, sobresaturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Podemos entrar en discusiones, efectivamente. Yo creo que la más importante de todas, ahorita que ya se tomó la decisión, es cómo minimizar el impacto ecológico. He escuchado diversas opiniones de ingenieros expertos en agua en este país advirtiendo sobre la problemática que tiene Texcoco y el papel que juega como esponja, dado que está en un nivel más bajo que la Ciudad de México, y las inundaciones del Valle de México son absorbidas relativamente rápido por este lago de Texcoco. Si le quitamos esa capacidad, podemos tener consecuencias muy graves en la Ciudad de México de inundaciones, pero al mismo tiempo podemos tener consecuencias muy graves en la parte ecológica. Yo creo que se debe de cuidar enormemente esta opinión de diversos expertos en la parte del agua y el papel que juega este. Yo creo que políticamente sí tiene una connotación importante también que juega a favor del presidente, que es decir, nosotros sí pudimos hacerlo, ahí pegadito a donde ustedes no. Y eso sin duda alguna juega a favor también de la opinión del presidente. Ahora sí, no más que puedan, ¿no? Porque hasta ahorita pues, es pura platicada. Claro, sí, el señor Foster hizo precisamente el aeropuerto de Beijing y veía yo que lo hizo en 4 años. Claro que pues en China no hay que discutir con nadie, nomás dice se va a hacer y se hizo. Acá sí hay que discutir con muchas personas. Va a haber mucho que hablar acerca del tema ecológico, y también los señores de Atenco, que fueron los que impidieron el anterior. Yo espero que ahora esto no tenga mayor impacto y que efectivamente podamos tener algún resultado. Sí hay ganancia política, la pura definición de esto ya quitó varios otros temas de la discusión pública. Ahora estamos discutiendo lo que el presidente anunció, y eso pues solito ya es una ganancia política. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted del tema social, la transformación de oportunidades, el otro proyecto del presidente de la República en el informe de gobierno. Esto es Dinero y Poder. Entre los anuncios que realizó el presidente durante su segundo informe, o el mensaje con respecto al informe, está la transformación del programa Oportunidades. Ahora le cambian el nombre y es Prospera. Explicó que este cambio se debe a las limitaciones cada vez más evidentes del programa de ayuda a la pobreza. Reconoció que la población de mexicanos en estado de pobreza, es prácticamente la misma hace 3 décadas. Bueno, Oportunidades aparece como el programa premiado a nivel internacional. Es un programa que logró mantener o darle oportunidades a la gente para el tema del estudio. Creo que la parte débil en la que se quedó Oportunidades era el tema de la vinculación con el trabajo, directamente con el empleo, y que es lo que finalmente termina por sacar a la gente de la pobreza. El tema es empleo, ¿no? Sí, todos los programas de combate a la pobreza
siempre han contemplado tres grandes círculos. O sea, si tú quieres romper este círculo vicioso de la pobreza de las familias, especialmente las de pobreza extrema, tienes que atacar la parte educativa, la parte de salud y la parte de nutrición. Esos son 3 pilares indispensables. Y no solamente se lanzó esto en México con el programa Oportunidades, lo podemos ver sus orígenes desde Solidaridad con Carlos Salinas, luego con Progresa con Ernesto Zedillo, luego con este programa Oportunidades que lanza Vicente Fox, pero a final de cuentas es lo mismo, y luego Para Vivir Mejor que lanza Felipe Calderón. En esencia es la continuación de un mismo programa que trata de atacar precisamente estos 3 puntos fundamentales. Yo no estaría tan certero que México no ha avanzado en el combate a la pobreza. Seguimos teniendo un problema acendrado, horroroso, que hay que atender de manera inmediata, desafortunadamente, pero sí el número de pobres extremos en este país se ha reducido consistentemente, no de las últimas 3 décadas, sino específicamente desde que se empezaron a hacer estos programas de manera consistente. Me parece muy bien que el énfasis se cambie sin abandonar estos 3 pilares fundamentales, que se profundice la parte de educación, porque a final de cuentas esto es generacional. La mejor manera de romper ese círculo de la pobreza es capacitando mejor con capital humano a las siguientes generaciones de una misma familia y dándoles precisamente oportunidades de trabajo en mejores condiciones. La continuidad del mismo, eso es lo que yo creo que ha ayudado de manera fundamental a abatir por lo menos los índices de pobreza extrema en el país. Hablábamos de prácticamente 6 millones de familias en ese estado, hoy estamos hablando de 3 millones de familias, siguen siendo muchísimas en condiciones de pobreza extrema, pero algo se ha avanzado. Romper totalmente con lo que se tenía anteriormente, pues suena un poco ilógico, y yo creo que retomando las cosas, las buenas bondades de este programa multipremiado a nivel internacional y profundizando otras, se va en buen camino. Habrá que ver si efectivamente rompe esa parte, especialmente en la parte rural de nuestro país. La mayor parte de la pobreza extrema se ubica precisamente en las zonas rurales, no en las zonas urbanas, aunque también tenemos alguna dosis de ellas, y eso requiere fundamentalmente cambiar también las condiciones del campo, no con programas asistenciales, sino si efectivamente se quiere romper la parte productiva y de integración, con programas que mejoren la producción del campo. Es la mejor manera de darles una mejor vida a estas personas. Uno de los problemas con esto de los presidentes nuevos es que todo lo anterior no existe o estaba mal o eso, y creo que un poco se notó en el informe del presidente. Pero no lo borra, pero sí habla como si empezáramos y como si Oportunidades hubiera sido un fracaso. Eso sí lo han estado tratando de decir, yo creo que se equivocan. Este programa efectivamente empieza en 1997, es una creación de Santiago Levy y se llamaba Programa para la Educación, Salud y Alimentación, de ahí venía el acrónimo Progresa, que fue el primer nombre. Es muy diferente a Solidaridad, es otra cosa totalmente distinta, es el primer gran programa en el mundo que se hace alrededor de transferencias en efectivo condicionadas a algo. Las familias tenían que ir al médico para que les dieran su comida y educación. ¿Y qué se esperaba? Lo que decía Ernesto, que tú cubres educación, salud y alimentación y la gente va a estar en condiciones de competir en los mercados laborales. Esa era la idea y eso se hizo y fue exitosísimo en cubrir educación, salud y alimentación. Es decir, los niños que no iban a la escuela antes de 97 ahora van, y cubrimos el 100% de los niños en primaria y prácticamente el 100% en secundaria. El problema es que la educación no tiene relación directa con el mercado laboral, ni con el mercado laboral, ni con el crecimiento económico. A diferencia de lo que cree la inmensa mayoría, no hay una relación directa. A veces ocurren conjuntamente, pero aquí no. Entonces, educaste. Perdón, nada más, pero no ocurre por los problemas que tienes en la estructura educativa. No lo sabemos con certeza. Sabemos en todo el mundo que cuando tú aumentas educación, el crecimiento no necesariamente aumenta, a diferencia, reitero, de lo que todo el mundo cree. Cuando tú mides en un periodo muy largo, ves que los países desarrollados todos tienen buena educación, pero eso no sabemos si primero se desarrollaron, luego se educaron o al revés, no está tan claro. Y en el caso de México esto ocurrió, tú les das más educación, terminan su secundaria, efectivamente es una calidad baja. Tampoco sabemos si era baja antes o si se desplomó a partir de 97 porque requirieron cubrir más personas, no hay mediciones que nos permitan saberlo. Lo que sí sabemos hoy es que pues, tenemos desempleados con mayor nivel educativo, con más tiempo. Nuestra gran tragedia educativa en este momento es la preparatoria o bachillerato, como le quieran llamar. Los niños entran y se salen fundamentalmente porque no entienden nada.
Es decir, ahí es donde se dan cuenta que todo lo que habían pasado en la escuela no sirvió de mucho y en consecuencia pues no pueden terminar prepa, pero tampoco pueden conseguir buenos trabajos y esa es la falla. No sé si esto lo va a resolver, esta idea de conectar, no me queda claro cómo lo van a hacer. El otro programa social que arrancó esta administración, que es la Cruzada contra el Hambre, al día de hoy yo todavía no entiendo qué hacen, porque no hay un programa concreto, hay un montón de cosas que dicen, pero no es como Progresa Oportunidades, donde tú tenías muy claramente el programa definido y lo puedes medir y tienes padrón de los que son beneficiarios y están en internet. Aquí ha sido todo muy confuso y esta es la parte que a mí me preocupa un poco de esta administración, que en estas cosas se parece mucho al clientelismo priista de los años del siglo XX, y yo esperaría que no sea el caso. En todo caso, lo que sí es fundamental en esta propuesta es de qué manera consigues vincular específicamente tus deficiencias, incluso dentro de la educación, con un mercado laboral. Lo tienes que hacer, o sea, tienes que asumir claramente que tienes una población que en función de lo que le enseñaste no consigue un trabajo y que a partir de ello tienes que buscar otras variables. Que recordemos que allá en los años 70 pues se trató medio de manejar esta idea, los famosos CCHs, Colegios de Ciencias y Humanidades, bajo el principio de que podrían terminar como técnicos en algo y toda una discusión al respecto. No hemos podido vincular mercado laboral con mercado, con educación, y esa es, probablemente haya otros elementos que te permitan encontrar trabajo de hacerlo, pero queda claro que mientras la gente suponga que a partir de que estudia una carrera obtiene un trabajo y no lo logra, a partir de esto pues simplemente estás cancelando cualquier posibilidad real de que la educación pues sirva para algo y termina siendo el papelito que te sirve para colgarlo, para verlo y enseñarlo, y ponte a buscar chamba en donde sea, fundamentalmente en mercados informales, que es lo que mayoritariamente sucede. Sí, desafortunadamente todavía no tenemos, yo creo que hasta desde el punto de vista cultural, una idea muy clara de que la educación técnica puede ser inclusive mucho mejor que la educación profesional. En este país, en grosos números, nos sobran profesionistas. De una población económicamente activa de 52 millones de personas, tenemos más de 6 millones de profesionistas que terminaron una carrera. Y en el mercado laboral mexicano se contratan en categorías ocupacionales que requieren ser profesionista 2,5 millones. Nos sobran 3,5 millones de profesionistas. Veamos la contracara, que es educación técnica. Toda esta inversión que se ha hecho durante las últimas décadas en instituciones que pueden ser buenas, regulares, malas, lo que sea, CONALEPS, de GETIS, de GETAS, CECATIS, hay un cúmulo de egresados de todas esas instituciones, muy buenas también, cercano a los 2,5 millones de técnicos en México. Y el mercado mexicano está demandando 6 millones de técnicos, desde enfermeras hasta logística, que tienen relativamente buenos salarios y no nos acaba de caer el 20. Sin duda alguna, cae en el ámbito de la Secretaría de Educación, pero también cae en un ámbito fundamental como es la de desarrollo social, para empezar a conectar esta parte educativa finalmente con lo que sucede en los mercados laborales mexicanos. Es la única manera de romper este círculo vicioso de la pobreza. Incluso en los países industrializados, la inmensa mayoría de las personas que trabajan no tienen licenciatura. Un caso interesante, pues Estados Unidos, Alemania, solo 1 de cada 3 tienen licenciatura. Alemania. Lo mismo pasa en Alemania y en los países europeos en general. La mayoría no tienen licenciatura. Eso no es necesario para que uno le vaya bien en un mercado que requiere muchísimas otras cosas, como bien decía Ernesto. Acá seguimos asociando la licenciatura con los títulos nobiliarios. Ese es nuestro problema de fondo, no es económico, es social. Seguimos pensando en términos de castas y entonces la única manera de moverte a la casta superior. Pero eso es una tontería monumental en el siglo XXI que nos impide avanzar en muchas otras cosas. Aquí tenemos el problema de que hay una gran cantidad de industrias en México que requieren más personal y no lo pueden conseguir. Un ejemplo es las tecnologías de información y comunicaciones solo pueden llenar la mitad de las plazas que necesitan porque no hay individuos calificados. Puede haber
no sé, cientos de miles de personas con licenciaturas en cosas relacionadas con computación, pero no tienen los perfiles que necesitan las empresas. ¿Por qué? Pues porque lo que se necesita es lo que alguna vez la Bastida utilizó en la campaña presidencial, inglés y computación. Es prácticamente imposible conseguir un buen trabajo en este momento si uno no puede hablar inglés. Y esto pues es un problema mayúsculo porque en México durante décadas no lo quisimos enseñar y ahora que queremos no podemos porque no hay con quién dar esas clases, ni siquiera tenemos a los profesores de inglés suficientes para las escuelas. Entonces ahí tenemos problemas muy serios de conexión efectivamente y al mismo tiempo tenemos este problema de las dos economías, la informal y la formal, 60% son informales. Esto no se va a resolver de una manera sencilla y por eso pues este tema de Prospera no sé exactamente qué piensen hacer, si la idea es mover a la gente que viene de oportunidades y demás a un mercado formal, pues esa conexión está bien compleja, ¿eh? Meterlos al mercado informal, pues eso solito lo hace la economía, pero en la informalidad pues el ingreso promedio son 2 salarios mínimos, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que de eso se trata, será muy complejo, pero si no caminas por esta ruta, no hay otra forma. Y también hay que empezar en algún momento. En algún momento. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. El próximo domingo el Partido de la Revolución Democrática lleva a cabo elecciones, ahora sí, organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Esto es Dinero y Poder. Este domingo 7 de septiembre, el PRD celebrará elecciones internas organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Mediante voto directo y secreto, los militantes PRDistas elegirán a los integrantes del Consejo Nacional, consejos estatales y municipales. Este proceso será pues fundamental para la elección del presidente nacional del PRD a realizarse el próximo 5 de octubre. Llegaron a la conclusión de que, por un lado, ellos no podían organizar elecciones solos, todas les fallaron en su historia, me refiero al PRD. Y segundo, que el mecanismo idóneo no era una elección directa, sino elegir consejeros nacionales y estos a su vez elegirían directamente a los distintos, al Comité Ejecutivo Nacional y al propio presidente del partido. Esto además en medio de todo un cuestionamiento con respecto al papel del partido frente a quienes en otras épocas pues eran sus acompañantes, que era el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano como tal, y ahora pues con la presencia de alguien más como Morena, y para hacerlo todavía más complicado, una posible candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, impulsada fundamentalmente por los sectores pues simpatizantes de López Obrador dentro del PRD. Sí, es una recomposición muy importante la que está ocurriendo en la izquierda. Es interesante el fenómeno de que Acción Nacional se movió ahora a tener elección directa de su presidente y parte de su consejo o comité ejecutivo, y el PRD al contrario se movió de regreso para pues tener consejeros, algo que fuera manejable, y de hecho la misma elección de los consejeros pues le pidieron al INE que la haga porque si no va a ser una pachanga. Lo que ocurra este domingo va a determinar, creo yo, si efectivamente el ingeniero Cárdenas se lanza o no, porque pues podrán contar cuántos tienen y de ahí verán si les alcanza o no para hacer algo. Es una discusión muy extraña porque pues de un lado está Nueva Izquierda, la estructura de ese partido, y del otro lado se agruparon todos los demás alrededor de una figura como el ingeniero Cárdenas para ver si con eso pueden ganarles. Si no ganan, no sé exactamente cuál puede ser el futuro para estos grupos, si no van a estar de acuerdo en que dirija Nueva Izquierda, pues no sé qué puedan hacer. No se pueden ir a Morena la mayor parte de ellos porque ahí no creo que no los quieren mucho. A lo mejor la opción es moverse a otro partido político de izquierda. Está el PT, está Movimiento Ciudadano, el mismo Marcelo Ebrard, que creo que sigue estando cerca del PRD, ha estado coqueteando con Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que el grupo de Bejarano es una creación de los tiempos posteriores al terremoto de la Ciudad de México por parte de Manuel Camacho y precisamente Marcelo Ebrard. Entonces a lo mejor se mueven todos ellos a Movimiento Ciudadano para garantizarle este partido que pueda conservar el registro en 2015 y que tengan una candidatura potencial para el 2018. Y si fuese así, bueno, pues el PRD se queda con una fracción chiquita. Entonces va a ser una recomposición muy interesante que vamos a estar viendo a partir de este domingo y hasta que se tengan las candidaturas a las diputaciones, que va a ser en marzo próximo. Entonces son 6 meses de una grilla monumental en la izquierda nacional. Mientras estaba hablando Macario, yo estaba haciendo numerología de
Pues, ¿cuál es la votación promedio histórica que tiene el PRD? Ahí está, pero ahí está una encuesta publicada por el Universal ¿Sí? la semana pasada. Sí. Sí, o esta semana, en donde pues la izquierda se reducía prácticamente al 17-18%. 17-18%. Y cada evento que está mencionando Macario, réstale 2 puntitos. Y sí, porque me refiero fundamentalmente al PRD. La izquierda en su conjunto sí podría aspirar al 18, pero ¿a cuántos, o sea, cuál debería de ser el objetivo del PRD para estas elecciones del 2015? ¿Cuántos puntos te lo aseguran? ¿Y de qué manera se puede resquebrajar estos diferentes partidos? ¿Y cuántos va a ganar Morena? ¿Y cuántos le vamos a pasar a Movimiento Ciudadano? Porque pues el pastel es uno. Y mientras más tajadas le des a otros partidos, más chiquito se hace tu cacho. Y yo creo que sin duda alguna pues va a ser una elección muy complicada para el PRD. En principio, yo no veo dudas que si no hay pues esta consulta popular en torno a la parte energética, pues difícilmente van a poder tener una bandera que aglutine a tanta gente, que le llame la atención a los jóvenes y que ponga en perspectiva un partido de izquierda pujante y creciente para el 2018. Yo sigo pensando que esta idea de pues tomar el tema de la reforma energética como bandera vuelve a situar al PRD girando otra vez en torno a la figura López Obrador. O sea, el tema de la reforma energética lo toma López Obrador y entonces también, por supuesto, va atrás el PRD, el propio PRD de Nueva Izquierda, y empieza la lucha de cuál es la consulta que va a proceder, que si van juntos, que si no van, intelectuales diciendo que la izquierda, López Obrador diciendo yo no voy con ustedes, no tengo nada que ver con los que estuvieron en el Pacto por México. Yo creo que Carlos Navarrete, si finalmente termina siendo el vencedor de esta elección, tendría que redefinir al PRD dejando a un lado todo lo que implica, y eso tiene un costo enorme, eso es comprensible, dejando a un lado toda la competencia frente a López Obrador, abandonando prácticas clientelares, que es muy difícil hacerlas a un lado porque son muchos votos, y también es un negocio, es un gran negocio como tal. Entonces, pero si tú quieres llegar o pensar en llegar a la presidencia de la República y supones que puedes seguir teniendo dentro de la misma estructura a los sectores de una izquierda contestataria, no negociadora de nada, como sucede en otros países, en donde queda claro que hay esa izquierda, en España Izquierda Unida, que saben que están ahí situados, que son ese margen, pero está el Partido Socialista Obrero Español que plantea una posición de izquierda, pero que no está relacionada o que gira en torno de la agenda de los pequeños, y tendría de alguna manera que dar ese gran brinco, o si no, seguir pues en la misma órbita de estar vinculado a López Obrador y apoyarlo para la elección del 2018, ¿no? El riesgo es enorme, especialmente porque su bastión fundamental es el Distrito Federal. Están cambiando radicalmente las cosas precisamente en este lugar. El líder que, pues, Miguel Ángel Mancera, pues él se ha declarado no perredista en varias ocasiones. Yo no sé si tengan esa convicción efectivamente de lo que se está jugando en el 2015 y que eso, en muy buena parte, va a depender de lo que se decida este próximo domingo. Yo creo que aquí hay un problema todavía más profundo y esa es la parte que creo que no ha quedado clara. Platicamos aquí desde diciembre que el PRD se equivocaba al irse contra la reforma energética a fondo, porque eso lo colocaba en la discusión de López Obrador, y que lo inteligente era meterse en la reforma y jalarla hacia su propio beneficio. Se equivocaron, no lo hicieron. Pero creo que siguen en una discusión que ya no tiene mucho sentido. La economía actual no está generando una gran cantidad de empleos en el mundo, y si no hay empleos, no hay trabajadores, y si no hay trabajadores, la izquierda no tiene sentido. Tampoco la derecha. Hay que moverse en una discusión diferente, y en esa discusión diferente no se han movido. Lo que ha estado pasando en el mundo recientemente es que las discusiones políticas se han movido en una dimensión distinta, que es jóvenes contra viejos. Los viejos tuvieron empleos, tuvieron pensiones, las siguen teniendo. Los jóvenes no tienen empleo, pero tienen que pagar las pensiones de los viejitos. Y eso es una cosa que no suena lógica para muchísimos jóvenes en todas partes del mundo. Esto se nota en las elecciones en Japón, se nota en el crecimiento del Tea Party en Estados Unidos, que en el fondo no es estrictamente un movimiento de extrema derecha, sino de gente que se rehúsa a pagar impuestos y que han estado cosechando algunos políticos de derecha. Pero también ocurre en España, hay el crecimiento
hablando de manera muy notoria de un partido extraño que se llama Podemos, que apareció de la nada y que lo que está haciendo es cosechar el enojo contra los impuestos. Lo mismo ocurre en Italia con este movimiento de Pepe Grillo. Entonces aquí en México creo yo que puede haber este gran espacio de crecimiento para este grupo, en particular asociado con toda la informalidad. Eso la izquierda no lo ha entendido, entonces sigue con unas discusiones rarísimas en donde si alguien le puede ganar el espacio fácil es el PRI. El PRI realmente tiene en su origen al mismo Lázaro Cárdenas, que es el origen de la izquierda nacional. Entonces, por ahí yo no creo que tengan futuro. Pero yo ahí creo que el PRI estaría en una dimensión totalmente diferente. O sea, hemos visto ya a un PRI en estas ocasiones que el tema revolución y el tema ha sido totalmente abandonado, ¿no? Sí, ya lo abandonaron y pueden llegar a retomarlo. La revolución ya no existe ni en los discursos. No, ni siquiera en los discursos. Y ahora pues pueden llegar incluso a competir en la Ciudad de México con un discurso diferente, un discurso precisamente de incorporar a estos sectores informales que de alguna manera pues empiezan a generar demandas que en muchas ocasiones no pueden ser satisfechas por el propio gobierno capitalino. Y no es pequeño el número, ¿eh? O sea, la verdad estamos hablando de 17 millones de gentes en este sector informal a nivel nacional, pero extrapolado al Distrito Federal son 3 millones de personas que sin duda alguna pesan y pesan de manera muy importante en materia electoral, pero también como fuerza básica de constitución de un partido. Ahorita que dice Ernesto que ya no existe esta palabra de revolución ni siquiera en los discursos, a lo mejor hasta el PRI ya cambió de nombre y ni cuenta nos dimos, y ahora es el Partido Reformista Institucional. Pues ellos hicieron las reformas. Pues no, dice que no, que las hicieron entre todos. Y bueno, ahí está el asunto. Pero la verdad es que lo que sí queda claro es que para la izquierda, a partir de lo que sucede el domingo, tendrá que haber ahora sí una definición. Sí. O tienes un nuevo discurso y renovación o muerte, o venceremos. Si no, seguirías girando, digamos, en torno específicamente de esta estrategia, que es la estrategia de López Obrador, de terminar y llegar al 2018 diciendo, ustedes no tienen candidato, yo soy la única alternativa. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS, en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.